Bienvenidos una vez más, hermanos, al servicio de su gracia los jueves. Estamos agradecidos con Dios que puede estar con nosotros. El Salmos 27:4 dice: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en tu templo. Gracias te damos, Señor, porque nos das una oportunidad más de reunirnos a través de estos medios. Te pido en esta tarde, Señor, que al adorar tu nombre y glorificar tu nombre en esta tarde con estos cantos, que nuestros hermanos allí en sus hogares, donde quiera que se encuentren, que ellos puedan glorificar tu nombre y exaltarte y darte las gracias por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. He pedido al Señor, una cosa desea hoy mi corazón, una cosa y esta buscaré, un anhelo arde en mi ser. Es ver tu rostro y en tu casa estar, para contemplar su belleza y adorar su majestad. Una cosa he pedido al Señor, una cosa desea hoy mi corazón, una cosa y esa buscaré, un anhelo arde en mi ser, es ver tu rostro y en su casa estar, para contemplar su belleza y adorar su majestad. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud, delicias a tu diestra hoy y siempre, fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra hoy y siempre, y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia, en tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud, delicias a tu diestra hoy y siempre, fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra hoy y siempre, y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia, en tu presencia. Una cosa he pedido al Señor, una cosa
desea hoy mi corazón. Una cosa y esta buscaré, un anhelo arde en mi ser, es ver tu rostro y en su casa estar, para contemplar su belleza y adorar su majestad. Una cosa he pedido al Señor, una cosa desea hoy mi corazón. Una cosa y esta buscaré, un anhelo arde en mi ser, es ver tu rostro y en tu casa estar, para contemplar su belleza y adorar su majestad. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud, delicias a tu diestra hoy y siempre, fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual, delicias a tu diestra hoy y siempre, y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud, delicias a tu diestra hoy y siempre, fuente de vida y libertad, presencia sin igual, delicias a tu diestra hoy y siempre, y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud, delicias a tu diestra hoy y siempre, fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual, delicias a tu diestra hoy y siempre, y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud, delicias a tu diestra hoy y siempre, fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual, delicias a tu diestra hoy y siempre, y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia, en tu presencia. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo.
lo está tu inmenso amor, tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo, lo está tu inmenso amor. Nada me separará de tu amor, no hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo, lo está tu inmenso amor, tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo, lo está tu inmenso amor. Nada me separará de tu amor, no hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Nada me separará de tu amor, no hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Nada me separará de tu amor, no hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí,
morir así, clavado en la cruz. No sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. De mañana me presentaré a ti y esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. De mañana me presentaré a ti y esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. De mañana me presentaré a ti y esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. De mañana me presentaré a ti y esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia.
eres santo, apartado del mal, pero grande el misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Y vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Y vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu inmerecido amor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, bienvenidos, buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por pues estar ya listos, atentos, atentas para estudiar la Biblia y pues vamos a continuar nuestro estudio en la segunda carta de Pedro. Nos encontramos en su tercer capítulo y con la ayuda de nuestro Dios hoy vamos a concluir esta hermosa carta que hemos estado pues estudiando ya por bastantes jueves y le invito a usted que si puede pues abrir su Biblia y tenerla ahí, la segunda carta de Pedro en su tercer capítulo, y vamos a hacer una oración antes de comenzar a leer. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por esta hermosa tarde, Señor. Gracias te damos porque pues hasta el día de hoy tú has sido bueno con cada uno de nosotros. El estar ya aquí pues listos para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, pues es una gran bendición y sabemos, Señor, que tú pues eres fiel, Señor. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestra mente, que tú prepares nuestro corazón y que quites todo lo que estorba para pues escuchar tu voz, Señor. Te pedimos que tú seas honrado y glorificado en este tiempo, en este momento que vamos a estar juntos en línea para pues estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú honrado y glorificado y pues esto te lo pedimos, Señor, y esto te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar en el versículo 15 y vamos a
a leer hasta el versículo 18. Dice el versículo 15. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día y hasta el día de la eternidad. Amén. Pues como ya hemos estado aprendiendo, ¿verdad? En este capítulo acerca de cómo es que nos enseña de que en los últimos tiempos habrá burladores, ¿verdad? Que habría burladores de acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo es que ignoran, ¿verdad? Que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y estuvimos viendo todo eso acerca de cómo es que el mundo de entonces pereció en agua. Todo eso lo estuvimos viendo, y cómo es que nos enseña la palabra de Dios acerca de los cielos y de la tierra, pues que hoy existen, ¿verdad? Que hay ahora y están reservados por la misma palabra, guardados, dice, para el fuego. Eso es lo que estuvimos viendo, para el fuego del día, en el día del juicio, en el día del juicio divino de nuestro Señor. Pero también estuvimos viendo acerca de cómo es que no debemos de ignorar que para el Señor un día es como 1000 años. Estuvimos viendo todo eso, y que un día, ¿verdad? Y que 1000 años como un día, y que el Señor no retarda su promesa como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estuvimos viendo acerca cómo es que el día del Señor vendrá, ¿verdad? Como ladrón en la noche, y dice que en los cual, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Cómo es que nos enseña la palabra de Dios que estos cielos, ¿verdad? Y esta tierra que existen ahora van a ser destruidos por fuego, ya no por agua, sino por fuego. Pero también estuvimos viendo en el versículo 13, la promesa de nuestro Señor, ¿verdad? Cómo es que nosotros esperamos sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? En los cuales mora la justicia, y habla acerca cómo es que cada uno de nosotros debemos de procurar con diligencia ser hallados sin mancha, ¿verdad? Sin mancha, irreprensibles, en paz. En el versículo 15 es donde nos dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, ¿verdad? Esa es una de las razones, o esa es la razón de la cual Dios pues está esperando, ¿verdad? De que no se pierdan, de que se arrepientan, de que no perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual Dios está esperando, así como usted y yo, ¿verdad? Dios esperó para que usted y yo fuéramos salvos, así Dios está esperando para que otros vengan al arrepentimiento, que otros vengan al Señor y y lo acepten como Señor y Salvador. Y pues gloria a Dios a los que lo hemos recibido, pero si usted no lo ha recibido, déjeme decirle que Dios está siendo paciente para que usted no se pierda, para que usted no perezca, sino que usted reconozca que es pecador, que es pecadora, y venga a Él, y venga a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que se está tardando, ¿verdad? Eso es lo que vemos aquí, que eso es o la razón por la cual Él no ha venido. Y dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, para que seamos salvos, para que usted sea salvo o usted sea salva. Eso es lo que se refiere a este versículo.
Y sigue diciendo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito la sabiduría celestial, la sabiduría espiritual, una sabiduría sobrenatural que Dios le dio al apóstol Pablo, ¿verdad? Y es de lo que está hablando, de esta sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, dice el 16, casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas. ¿De qué cosas? Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también acerca de los falsos maestros, acerca de los burladores. Y pues estuvimos viendo, conforme estuvimos estudiando estos versículos, cómo es que nos enseña en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, y estuvimos viendo también en el versículo 15, en el capítulo 5, perdón. Pero sí estuvimos viendo bastantes citas bíblicas, como es que nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y también acerca de los falsos maestros, ¿verdad? Todo eso lo estuvimos viendo y es de lo que se refiere este versículo, hablando de ellas, de estas cosas. Sigue diciendo el versículo 16, dice las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, ¿verdad? Aquí está hablando de que estos indoctos, ¿verdad? Inconstantes tuercen, ¿verdad? Tuercen las escrituras. Ellos las tuercen al propósito, ¿verdad? Ellos, pues, dicen lo que la palabra no dice usando estas palabras. Ellos las tuercen al propósito. Esto es de lo que se refiere este versículo, los inconstantes, ¿verdad? Los inestables, los indoctos, los ignorantes. Esto es de lo que está hablando. Aquí Pedro se refiere a aquellos que discutían acerca de la autoridad que tenía el apóstol Pablo cuando escribía sus cartas, ¿verdad? Acerca de lo que nos habla este versículo. Dice que las tuercen como también las otras escrituras. Las otras escrituras se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Esto es lo que dice en este versículo, que así como tuercen también las otras escrituras del Antiguo Testamento. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios nos habla acerca de aquel que le pone o le quita, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19 nos habla acerca de eso, ¿verdad? Aquellos que hacen eso, pues atraerán maldición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia ya está completa. Lo que Dios quiso revelarnos, pues aquí la tenemos ya. Entonces, aquel que le quita o le pone, pues hay de él, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, sabemos que aquí el apóstol Pedro está poniendo al mismo nivel las cartas del apóstol Pablo como las escrituras del Antiguo Testamento. Esto es lo que estamos viendo en este versículo, que están al mismo nivel, así como los profetas del Antiguo Testamento escribieron, hablaron de las profecías, así también como los apóstoles del Nuevo Testamento que escribieron todas las cartas, todo lo que tenemos en la palabra de Dios, los 66 libros, ¿verdad? Todos ellos son inspirados por Dios, algo que estuvimos viendo en el capítulo anterior, en el capítulo 2, en el capítulo 1, perdón. Allí estuvimos viendo acerca de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cosas que estuvimos viendo en los capítulos anteriores. Entonces, todas las cartas que tenemos desde Génesis, Apocalipsis, es palabra de Dios. Los 39 libros del Antiguo Testamento, como los 27 del Nuevo, toda esta palabra que tenemos en nuestra mano es inspirada por Dios. Entonces, esto es lo que está hablando acerca de estos falsos maestros, ¿verdad? Que tuercen las escrituras para su propia perdición, dice ese versículo 16, al final dice, para su propia perdición. Entonces, ellos van a tener una condenación, ¿verdad? Para su propia destrucción, es de lo que está hablando este versículo. Y sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Hay varias
pues referencias acerca cómo es que los apóstoles, pues ellos decían, ¿verdad? Que ellos hablaban por mandato del Señor, no por sus propias palabras. Y vemos un ejemplo ahí mismo en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 2. Fíjese cómo dice este versículo. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, ¿verdad? Por el mandamiento, por el mandato, por lo que Jesús dijo, ¿verdad? Que hicieran, que escribieran, dice, dado por vuestros apóstoles. Esto es de lo que está hablando. Y también, si me acompaña en la primera carta de Corintios, cómo es que el apóstol Pablo también habla acerca de esto en su capítulo 14, primera de Corintios, capítulo 14. Fíjese cómo dice el versículo 37. Dice el versículo 37, y aquí es el apóstol Pablo, inspirado por Dios, poniendo pues orden en la iglesia de Corintios, como es que había divisiones. Y dice esta palabra aquí en el versículo 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Qué está diciendo? Que son mandamientos del Señor, no es palabra del apóstol Pablo, sino es palabra de Dios, es por mandato del Señor. Eso es de lo que está diciendo este versículo. Y son dos referencias más que nada, ¿verdad? De lo que habla acerca de cómo es que todo lo que tenemos en la palabra de Dios es por mandato del Señor, es palabra de Dios, es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Eso es de lo que está hablando, y eso es como termina de esta manera este versículo 16, para su propia perdición, para estos, como dice el versículo anterior, no indoctos o inconstantes, van a ser pues para su propia destrucción. Todo esto que están haciendo en torcer la palabra de nuestro Dios. Y eso es algo, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos dice acerca de los que se burlan, ¿verdad? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. De que dicen, por ejemplo, ¿no? Algunos que dicen, porque esto es algo de lo que estamos viendo, de cómo es que, que ignoran, ¿verdad? Todo esto y dicen desde que mis padres, ¿verdad? Desde que mi abuelo o mi abuela decía que iba a venir el Señor, ah, y usando ellos, pues también desde el Antiguo Testamento, cómo es que ellos ignoraban todo eso, que la venida de nuestro Señor pues no era cierto, no era verdad. Y eso lo hacen para su propia conveniencia, ¿no? Como tenerla como libertinaje de poder hacer lo que a ellos les place, lo que ellos quieran. Son aquellos que dicen, disfruta la vida, darle vuelo a la hilacha, tú disfruta de los placeres de este mundo, vida solo hay una, disfrútala, no estés amargado, sal, gózate de lo que hay en el mundo. Y así hay personas, ¿no? que hoy en día escuchamos. Y fíjese unas palabras bien importantes que dice nuestro Señor Jesucristo acerca de aquellos que dicen el Señor tarda en venir. Esto lo vemos, si me acompaña, en Mateo, en su capítulo 24, y vamos a leer del capítulo 24, el versículo 48. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espere. Vuelvo a leerlo. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y la hora que no sabe, el versículo 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense cómo es que nuestro Señor Jesucristo habla de aquellos
que dicen el Señor tarda en venir, vente, vamos a gozarnos de los placeres de este mundo o no va a venir y cosas que pues a veces escuchamos en nuestra vida, ¿no? En nuestro alrededor, con los que nos rodean, ¿verdad? Acerca de cómo es que ignoran pues que nuestro Señor va a venir, la parusía, como dice en griego, ¿no? Cómo es que ellos pues se burlan y no lo creen. Pero fíjese cómo continuamos en el versículo 17, regresamos a la segunda carta de Pedro, en el versículo 17, fíjese cómo dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, dice, fíjese qué hermosa palabra del apóstol Pedro. Vemos aquí, dice, así que vosotros, oh amados, esta es la cuarta vez que el apóstol Pedro menciona esta palabra o escribe esta palabra aquí. Dice, oh amados, vemos pues un ejemplo de amor, de humildad, ¿verdad? Expresando estas palabras. Dice, sabiendo de antemano, o sea, sabiendo de antemano, usted y yo, hermano, hermana, que ya sabemos de antemano acerca de lo que hemos estudiado en este tercer capítulo, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, acerca de los falsos maestros, de los indoctos o inconstantes que tuercen las escrituras, sabiendo de antemano, dice guardaos, dice guardaos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nosotros debemos de mantenernos en guardia. Esto es lo que está diciendo, de cómo es que usted y yo, pues debemos pues de estar alerta, ¿verdad? Cómo es que debemos pues de tener en mente, ¿verdad? De que hay falsos maestros, pero también tener en mente que nuestro Señor, pues va a venir y debemos de guardarnos de de estos falsos maestros. Dice, guardaos, no sea que arrastraos, no sea que arrastrados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. O sea que debemos de mantenernos pues en guardia, ¿verdad? Debemos de estar pues velando, ¿verdad? Es algo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, el apóstol Pablo, si me acompaña usted en la primera carta de Tesalonicenses, en su capítulo 5, fíjese cómo dice el versículo 5 y el 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 5 y 6. Esto es para usted y para mí que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es palabra para usted y para mí, para aplicarla a nuestra vida, dice el versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No sabemos, dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. O sea, usted no duerma como los demás, como aquellos que ignoran, como aquellos que no creen o que se burlan. Usted no duerma, usted esté en guardia, usted esté vigilante o usted esté esperando, anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velaos, sino manténgase en guardia. Esto es lo que dice, y seamos sobrios. Esto es algo que nos dice la palabra de Dios a usted y yo, ¿verdad? Cómo es que debemos de mantenernos en guardia, ¿verdad? En estar velando. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de tener en mente, ¿verdad? Cómo es que nosotros debemos de estar siempre buscando las cosas de arriba, las cosas celestiales, la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre tenerla en nuestra mente y no buscar las cosas terrenales donde pues nos aparta de Dios, sino las cosas celestiales donde está sentado Jesucristo a la diestra de Dios, ¿verdad? Eso es algo que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo es que debemos de buscar el reino. Primeramente debemos de buscar el reino y su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás o será por añadidura o será añadido. Entonces esto es algo que debemos de hacer usted y yo, de estar pues
en guardia, en guardia. Fíjese cómo sigue o vemos en este versículo 17, dice, no sea que arrastraos por el error, ¿verdad? No sea que vayamos a ser pues movidos de nuestra firmeza, no vaya a ser que váyanos pues a desviarnos, ¿verdad? Por medio de estos inicuos, por medio de estos indoctos, por estos que pues que lo que quieren es apartarlo del camino del Señor, ¿verdad? De apartarlo de la roca que es Cristo, ¿verdad? Esto es lo que estamos viendo. Entonces debemos de cuidarnos de estos libertinos, de estos que quieren pues gozar de los placeres de la vida y tuercen las escrituras, ¿verdad? Y tuercen las escrituras. Entonces esto es algo que vemos en este versículo. Dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, dice el versículo 18. Antes bien, dice, antes bien, usted y yo, antes bien, dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es algo que usted y yo debemos de hacer, ¿verdad? De crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando nos dice en Filipenses, si me acompaña en Filipenses capítulo 3 y versículo 8, fíjese cómo dice el apóstol Pablo aquí a los filipenses. Dice, y ciertamente, Filipenses 3, el versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es algo que usted y yo debemos de hacer día a día, conocer más a nuestro Señor, ¿verdad? Del poder conocerlo más personal, íntimamente, ¿verdad? Esto es algo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Como debemos de conocer a Dios. Usted para conocer a Dios, pues solamente a través de la Biblia, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque esto es algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Que el Padre y Él uno son, pero también nos enseña también ahí en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes has enviado, ¿verdad? Que conozcamos al único Dios y verdadero y a su Hijo Jesucristo. Entonces, para conocer a Dios solamente a través de Jesucristo, solamente a través de la palabra de Dios es como podemos acercarnos y conocer a Dios. Y fíjese algo interesante aquí en el versículo 18, porque el apóstol Pedro, así como el apóstol Pablo y los demás apóstoles, vemos cómo es que los apóstoles pues terminan, ¿verdad? Habitual la palabra, la carta con saludos, ¿verdad? Si se fija, siempre o saluda Epafras o saluda varios, ¿verdad? Siempre mandan saludos en las cartas, pero aquí el apóstol Pedro no manda saludos, sino que hace una exhortación. Y la exhortación que vemos primero es en el versículo 17, donde es como es que debemos de guardarnos para no ser arrastrados, ¿verdad? Esa es una exhortación, pero también vemos cómo es que nos dice aquí en el versículo 18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es algo que vemos aquí en este versículo y pues también al inicio de la carta, ¿verdad? No sé si usted recuerda en el capítulo 1, en el versículo 5 al 11, nos habla acerca de cómo es que debemos pues de conocer al Señor, ¿verdad? De un conocimiento
que tenemos de Él y que debemos de seguir teniendo día a día, seguir conociéndolo día a día, ¿verdad? Y es algo que nos exhorta aquí el apóstol Pedro, a usted y a mí, que debemos de guardarnos, de no ser arrastrados, pero que también debemos de crecer, dice antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Debemos de crecer día a día, ¿verdad? De conocer a nuestro Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de los estudios que pues que estamos teniendo, ¿verdad? A través de congregarnos. La palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre y usted en su casa, ¿verdad? Yo en mi casa debemos de escudriñar la palabra de Dios, pues de estudiarla, de poder pues aplicarla también en nuestra vida, ¿verdad? Porque también nos dice que ahí en Santiago, capítulo 1 versículo 22, dice que pues que no seamos tan solamente oidores y engañándonos a nosotros mismos, sino que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Dice, no debemos de engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que el conocer la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos dice, eso debemos de hacer. Y si la palabra de Dios nos dice que crezcamos, ¿verdad? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es para que usted y yo no nos quedemos estancados, no nos quedemos como bebés, ¿verdad? Espirituales, sino que sigamos aprendiendo, sigamos conociendo al Señor más y más y crecer espiritualmente, ¿verdad? Madurar espiritualmente y no quedarnos como niños. Eso es algo que la palabra de Dios nos dice y eso es algo que debemos de hacer usted y yo, de conocer a nuestro Dios día a día, de poder pues tener un tiempo a solas con Él, de meternos a nuestro aposento y orar, ¿verdad? Orarle a Dios y claro, ¿verdad? En el trabajo, orar cuando va manejando, orar a Dios, ¿verdad? No cierre los ojos, claro, no cierre los ojos cuando viene manejando, pero sí puede venir usted cuando viene rumbo a la casa, cuando o va al trabajo, en cualquier momento usted puede orar al Señor y contarle lo que usted está pasando, ¿verdad? Y en su vida, pero sí debemos de crecer espiritualmente, de no quedar pues como recién nacidos, ¿verdad? Eso es algo que la palabra de Dios nos dice. Y fíjese cómo termina el versículo 18, dice, a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, hasta el día de la eternidad. Está hablando hasta el día que no tiene fin. Esto es a lo que se refiere, ¿verdad? Hasta el día de la eternidad. La eternidad no tiene fin, ¿verdad? Lo eterno es eterno, ¿verdad? Entonces, hasta el día de la eternidad. Y aquí se refiere al día del Señor que empieza con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es a lo que se refiere, ¿verdad? Que a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también cómo es que comienza el día del Señor, ¿verdad? Después que somos arrebatados. Pero esto es algo que vemos en la palabra de Dios, que debemos de crecer espiritualmente y pues qué bendición, ¿no? De poder pues crecer y juntos, ¿verdad? Como lo estamos haciendo en esta tarde, escudriñar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida y compartirla con aquellos que no la conocen, con aquellos con los cuales Dios está siendo paciente para que se arrepientan, para que no se pierdan, sino que vengan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí vamos a terminar, hermanos, aquí vamos a terminar en su versículo 18. Aquí pues terminamos con esta carta y estamos agradecidos con nuestro Dios por vernos dado la oportunidad pues de estudiar la primera y segunda carta de Pedro. Esperamos en nuestro Dios que haya sido de bendición también para su vida, así como lo ha sido para mí, para nuestra vida, para mi vida. Y pues gloria a Dios por eso y vamos a hacer una oración. Vamos a orarle, a darle gracias a Dios por
este tiempo que nos ha permitido en su palabra. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por tu hermosa y santa palabra. Gracias porque por medio de ella conocemos todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, para pues cuidarnos, para estar en guardia, para velar, para orar, para leer tu palabra, para crecer espiritualmente, para madurar y pues también para no ser desviados de vuestra fe, de vuestra firmeza. Y pues gracias, Señor, por darnos este privilegio del poder saber que tú vas a venir y que tú estás pues preparando un lugar para cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque pues eres bueno, por tu misericordia, por todas las bendiciones que tú haces en nuestra vida día a día. Y gracias por darnos este privilegio de tenerlo en esta noche. Y te pedimos, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, que nos ayudes a pues a compartir las buenas nuevas, que tú nos des pues la fuerza, el poder para seguir adelante. Y gracias te damos, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.